Esta tarjeta de embarque parece fraudulenta. La palabra fraudulenta flotaba en el aire adhiriéndose a Sara. Mujer negra en la mente de los pasajeros cercanos, las sospechas se propagan como un contagio. A un lado señora la aerolínea. Personal Brenda dirigió. ¿Hay algún problema con mi boleto? Sara preguntó nivel de voz no. Tono defensivo sin subir el volumen, necesitamos verificar este paso a un lado por favor Brenda. Stone sugirió que había encontrado contrabando en lugar de una tarjeta de embarque de primera clase válida que se encargó de escribir en su teléfono. La computadora mira de vez en cuando a Sara con un escepticismo mal disimulado. Pronto, el capitán Victoria. Westbrook entró y le dio una fuerte bofetada a Sara en la cara. El impacto resonó. A través de la cabina repentinamente silenciosa, ¿quieres saber qué provocó la bofetada que acabó con carreras y expuso un sistema? Que había estado escondido a plena vista. Esta historia revela el mejor auto que ha existido. Cuando una mujer que se asumió que no era nada y fue abofeteada por el color de su piel se levantó y reveló quién era. Realmente fue si te opones a la injusticia y el prejuicio comenta justicia para Sara los comentarios y haz clic en el botón suscribirse para disfrutar más de estas historias. Así fue como empezó todo. La comandante Sarah Jackson todas las mañanas durante 20 años su alarma la había despertado de golpe. A las 4:30 de la mañana de esta mañana no fue diferente excepto que hoy ella no estaba. Un día, al tomar su uniforme sin la insignia, se dijo a sí misma deslizando el armario para abrirlo. Puerta después de décadas de representar a su departamento, hoy viajaría como ella misma. Solo otra pasajera que se dirigía a Chicago para la Conferencia Nacional de Jefes de Policía, sus dedos dudaban entre atuendos antes de acomodarse ropa incómoda. Nadie necesita saber quién soy hoy pensó. Revisando su aplicación de viajes, la notificación la había sorprendido ayer. Felicidades, tu boleto de primera clase está listo. Sara sonrió mientras metía su pasaporte. La placa del jefe en un bolsillo interior de su equipaje de mano no la necesitará hoy. Susurró sin saber lo equivocada que estaba al otro lado de la ciudad en el reluciente Pilots. La sala de reuniones de la capitana Victoria Westbrook de Atlantic Airways llamó la atención. Estamos viendo una situación inquietante. Tendencia en la demografía de los pasajeros, le comentó a la azafata Melissa Parker. Su voz era lo suficientemente baja para privacidad. La aerolínea permite que cualquiera viaje en primera clase estos días. Melissa asintió entendiendo el mensaje tácito. No te preocupes, capitán. Sé exactamente cómo manejarlos cuando intentan sentarse donde no les corresponde. Tori ya se enderezó. Uniforme perfecto, por eso te solicité para primera clase, Melissa. Tú. Entendemos a nuestra clientela. Los estándares que mantenemos no son solo de servicio. Se trata de preservar una cierta atmósfera. Su risa se llevaron a través de la habitación mientras diversos miembros de la tripulación intercambiaban miradas. Sabían lo que iba a venir, pero ese martes por la mañana en particular, en el vuelo 1143A. Chicago, el final sería diferente. La terminal del Aeropuerto Internacional de Newark bullía con viajeros matutinos, un mar de la humanidad se apresuraba hacia destinos desconocidos para la mayoría. Era solo otro martes para Sarah Jackson. Estaba a punto de convertirse en el ejemplo más documentado de racismo. El perfil en la historia de la aviación en el aeropuerto. Sarah notó una familia hispana. Madre, padre y 3 niños pequeños tienen dificultades con el directorio del aeropuerto. La confusión se dibujaba en sus rostros mientras intentaban descifrar los números de las puertas en su inglés limitado sin dudarlo. Sarah se acercó a ellos y les ofreció ayuda en un español fluido, una habilidad que había desarrollado durante su trabajo como policía comunitaria. Años después, el alivio de la familia fue inmediato cuando ella tradujo la información de la puerta y les indicó su destino. La madre agarró la mano de Sarah en agradecimiento y por un momento Sarah recordó por qué había ingresado al servicio público hace 2 décadas para ayudar a la gente. Navegar por sistemas que no están diseñados para ellos, este simple acto de bondad llamó la atención de la capitana Victoria Westbrook mientras caminaba por la terminal. La gorra de piloto estaba debajo del brazo. La autoridad irradiaba de su uniforme planchado. Se detuvo a observar. Interacción con los ojos entrecerrados. Cuando terminaste, Tori gritó, ni siquiera esperando a que Sarah se dé la vuelta y limpie ese derrame cerca del salón. Lleva ahí 20 minutos. Su voz llevaba la expectativa incuestionable de un cumplimiento inmediato. Sarah se enderezó. Reconocimiento amanecer. Soy un pasajero, explicó con calma, no un aeropuerto. Empleada sin enojo en su voz, sin indignación, solo una simple corrección de hecho, la expresión de Thor no cambió, ni vergüenza ni disculpa, en cambio su labio. Ligeramente curvados. Todos se ven iguales en esta terminal, murmuró lo suficientemente fuerte
Para ser escuchada antes de continuar su camino privilegiado a través de The Cancors, las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Padre Hispano miró a Sara con preocupación, comprendiendo el cruce cultural. Barreras que había escuchado antes, tal vez dirigidos a él, pero Sara simplemente respiró hondo. 20 años en la aplicación de la ley le habían enseñado qué batallas librar. Decidió que esta no era su oportunidad. Vale la pena. A un número 15 minutos después, Sara se acercó al puesto de control de seguridad. Los viajeros de negocios retiraron sus computadoras portátiles con deficiencia de práctica. El equipaje de mano de Sara no contenía ropa inusual para 3 días de artículos de tocador, materiales de la conferencia, un pequeño regalo para su hija, el escáner. No mostró ninguna amenaza, luz verde, todo despejado y, sin embargo, hágase a un lado, señora, agente de la CSA. Mano enguantada azul dirigida, ya alcanzando su bolso, revisión aleatoria. Su etiqueta con el nombre Hoffman rojo, sus ojos nunca se encontraron con los de ella al azar. La palabra Jun en el aire mientras 3 hombres de negocios blancos pasaban sin una segunda mirada al azar como un anciano blanco. Una pareja fue saludada con una sonrisa al azar mientras un adolescente blanco, con una mochila llena de dispositivos electrónicos, pasaba. Sin lugar a dudas, era aleatorio, ya que un flujo de pasajeros no negros fluía a través de él. El punto de control sin impedimentos no permitió que la improbabilidad estadística de tal aleatoriedad pasara desapercibida para Sara. Las manos del agente Hoffman eran innecesariamente ásperas mientras hurgaban entre las pertenencias meticulosamente empaquetadas de Sara. Cuidadosamente ordenado, ahora desordenado sin cuidado. ¿Qué es este objeto duro que exigió? Voz deliberadamente lo suficientemente alta para que otros la escuchen, creando un espectáculo de sospecha. Solo mi estuche de viaje para artículos de tocador. Sara respondió con serenidad, manteniendo la compostura que la había ayudado a superar innumerables situaciones de alta presión. Situaciones. El estuche transparente mostraba claramente un cepillo de dientes, limpiador facial. Artículos cotidianos que millones de viajeros llevan diariamente desde él. La línea de seguridad acelerada, la que el estatus de viajero frecuente de Sara debería haberle otorgado acceso al capitán Westbrook. Observó con satisfacción que la seguridad sabe a quién revisar, le comentó a otro piloto que estaba al lado. Ella no se molestó en bajar la voz. El otro piloto sonrió pero permaneció en silencio. Complicidad por inacción después de no encontrar nada sospechoso. Eres libre de irte, señora, dijo apresuradamente. Reempacando su bolso, evitando el contacto visual, sin disculpas, sin reconocimiento de la retraso innecesario o búsqueda invasiva, solo eficiencia repentina e incómoda. Nació de la autoconservación más que del respeto, pero el daño ya estaba hecho, capitán. Westbrook había notado el rostro de Sara con nuevo interés, siguiendo su movimiento a través de la terminal con un enfoque depredador. Algo sobre este pasajero la molestaba, cualquiera que fuera la razón por la que Sara se había convertido en. El patrón continuó en la puerta 37, donde se encontraba el vuelo 1143 de Premium Airways. Chicago se prepara para el embarque. El tablero electrónico mostró salida puntual. Pasajeros de primera clase reunidos cerca del carril prioritario, su estatus marcado por sutiles significantes, equipaje premium. Ropa a medida, la confianza casual de quienes están acostumbrados a un trato preferencial. Sara se acercó a la primera tarjeta de embarque de la línea de clase lista para la agente de la puerta, Brenda Williams. Llevaba el mismo prendedor de Silver Wings que adornaba el uniforme de la azafata Melissa Parker. Levantó la vista y sus ojos se iluminaron momentáneamente al capitán Westbrook, que estaba cerca fingiendo revisar el vuelo. Papeles. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos, imperceptible para la mayoría, pero era obvio para Sara, que había pasado su carrera leyendo señales económicas tan sutiles. El embarque no es hasta dentro de 45 minutos, anunció Brenda en voz alta, asegurándose de que estuvieran cerca. Los pasajeros se giraron para mirarla, y su voz transmitía una autoridad deliberada diseñada para crear vergüenza pública. Sara dejó su tarjeta de embarque en el mostrador sin hacer comentarios. Años de entrenamiento para la desescalada. Dio su respuesta con calma, basada en hechos, carente de la emoción que Brenda buscaba provocar. Ella entendió el juego que se estaba jugando, crear una reacción y luego usar esa reacción. Para justificar la escalada, Brenda examinó el paso como si estuviera escrito en jeroglíficos. Dándole la vuelta y sosteniéndolo contra la luz, esto parece inusual, declaró. Alargando el momento, invitando a los espectadores a unirse a su sospecha. ¿Hay algún problema con mi boleto? Sara preguntó. Nivel de voz sin tono defensivo, sin volumen elevado, nada que pueda caracterizarse erróneamente como agresivo o término confrontativo que se aplica tan a menudo a los pasajeros negros que simplemente cuestionaron el maltrato. Necesitamos verificar este paso. Aparte,
Por favor, el tono de Brenda sugería que había encontrado contrabando en lugar de tarjeta de embarque de primera clase válida. Hizo como si estuviera escribiendo en su computadora y mirando de vez en cuando a Sara con un escepticismo mal disimulado mientras Sara esperaba. 5 pasajeros blancos se acercaron. El mismo mostrador, cada uno recibió una mirada rápida a sus documentos, una sonrisa y una maravillosa FL sin verificación, sin escrutinio, sin demora. El contraste no podría haber sido más marcado ni más familiar para Sara desde su posición cerca del jet. Entrada del puente. El capitán Westbrook asintió con aprobación ante la actuación de Brenda en esta coreografía. La humillación tuvo como público a un capitán cuya aprobación le importaba más. Brenda más que la ética profesional o la decencia humana básica. La orquestación se convirtió más obvio cuando Brenda llamó a su supervisora y su voz se dirigió a Cari. Creemos que tenemos una tarjeta de embarque fraudulenta. La palabra fraudulenta flotaba en el aire. Al unirse a Sara en las mentes de los pasajeros cercanos, la sospecha se extendió como contagio. El supervisor Michael Chen, de 15 años con la aerolínea, se acercó con el cansancio de quien había visto este escenario antes de revisar el sistema informático con deficiencia de práctica. Y sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. El billete es válido. Confirmado. Girando la pantalla para mostrar a Brenda asiento de primera clase 2. Ha comprado 3. Hace semanas. El pasajero es miembro platino. La decepción de Brenda fue visible. ¿Está seguro de que no parece correcto? La implicación era clara. Los pasajeros no pertenecían a la primera clase, independientemente del estado de su boleto. Fue entonces cuando el capitán West insertó. Ella misma se metió directamente en la situación, caminando con una preocupación fingida. ¿Hay algún problema con la barda?, preguntó como si no hubiera estado monitoreando la situación desde el principio. El uniforme del capitán tenía peso, la máxima autoridad en este avión. Su palabra casi era ley mientras estaba en comando. Esta mujer tiene lo que parece ser un boleto de primera clase, explicó Brenda. El énfasis revela su escepticismo. Dijo que esta mujer, en lugar de este pasajero, era una deshumanización sutil que no pasó desapercibida para quienes estaban familiarizados con la discriminación. El capitán Westbrook tomó la tarjeta de embarque de la mano de Michael sin preguntarle exactamente cómo lo hizo. Consiga esto, exigió a Sara. Estos son caros. La pregunta en sí misma reveló la suposición de que Sara no podía permitirse tal lujo, que su presencia en primera clase requería explicación de que debe justificar su derecho a ocupar el espacio que le compre. Con mi dinero, Sara respondió añadiendo con insistencia que no es relevante. Su tono se mantuvo profesional. Pero el comentario adicional reveló la primera grieta en su fachada de paciente. Necesitamos verificar su método de pago. El capitán Westbrook insistió en que el fraude es común. Enfatizó la palabra fraude asegurando pasajeros cercanos asociado. Con Sara el fraude es común, pero la verificación solo parecía necesaria para algunos pasajeros. No lo entendieron, la aplicación selectiva, el trato desigual. Patrón tan claro que bien podría estar pintado con luces de neón. Michael se movió incómodamente. Profesionalismo. Waring. Trabajar para una aerolínea implicaba respetar la autoridad del capitán por instinto de conservación. Pero su formación también incluía políticas de no discriminación. Capitán. El ticket está confirmado en nuestro sistema, dijo, tratando de resolver la situación sin una confrontación directa. La responsable de la seguridad del vuelo, la capitana Westbrook, respondió con el peso de su uniforme respaldando sus palabras. Quiero esto verificado nuevamente. No es una solicitud, sino una orden. Pasaron otros 10 minutos. 10 minutos de retraso deliberado. 10 minutos de humillación silenciosa, mientras otros pasajeros continuaban abordando. 10 minutos de Sara haciéndose a un lado mientras se cuestionaba su derecho a viajar. Algunos pasajeros la miraban con curiosidad o simpatía. Otros evitaron el contacto visual al presenciar la discriminación, pero no estaban dispuestos a hacerlo. Intervenir. Se hizo una llamada al servicio de atención al cliente. Se verificó la cuenta de Sara. Una vez más su estatus platino confirmó todas las verificaciones posibles. Actuó mientras ella esperaba con dignidad intacta a pesar del esfuerzo orquestado para socavarla. Finalmente se aclaró. Para abordar, Sara caminó por el puente de embarque consciente de que el capitán Westbrook la seguía de cerca tras la confrontación. No había terminado, simplemente estaba cambiando de lugar. Los estrechos confines del Jet Bridge crearon un escenario perfecto para él. Próximo act semiprivado. Pocos testigos. Sara aislados de aliados potenciales. Justo antes de que la puerta del avión la capitana Westbrook hiciera su movimiento. Esta bolsa está demasiado grande, declaró de repente agarrando el equipaje de mano estándar de Sara en el mismo bolso.
Que miles de pasajeros subían a bordo diariamente sin hacer comentarios el mismo bolso que había acompañado a Sara en 87 vuelos. Durante los últimos 3 años sin problemas, por favor no toque mis pertenencias personales. Sara solicitó una voz firme pero controlaba un límite razonable establecido profesionalmente, pero la autoridad del capitán Westbrook ya había sido desafiada 3 veces por la educada corrección de Sara en la terminal con su billete válido de primera clase. Y ahora, con su petición de respeto básico en el mundo del capitán, tales desafíos no podía soportarlo, especialmente de alguien a quien consideraba inferior, el capitán. La respuesta fue inmediata y violenta, tiró de la bolsa con fuerza innecesaria, provocando que se derramara el contenido abierto y se esparciera por el suelo del puente de acceso. La bolsa de aseo para materiales de conferencias, la bola de nieve y la ropa cuidadosamente doblada de Sara. Para su hija ahora rodando hacia el borde de la pasarela, ¿qué estás escondiendo aquí?, exigió pateando él. Bolsa de aseo a un lado con su zapato lustrado. La acusación era infundada. La bolsa había pasado el control de seguridad, había sido verificado varias veces, pero la humillación era el punto de poder. Ejercitada simplemente porque no podía hacer nada. Sara respondió manteniendo su compostura incluso cuando varios pasajeros sacaron el PH para registrar la escalada. Situación en la que está siendo agresivo ahora el capitán Westbrook reclamó la inversión clásica que retrata al negro tranquilo. La mujer como una amenaza mientras sus propias acciones se volvían cada vez más volátil. Era una táctica que Sara había visto innumerables veces en sus actividades policiales. Agresores profesionales que reclaman victimización, figuras de autoridad que fabrican amenazas. Donde no existía ninguna, Sara se inclinó a recoger sus pertenencias, dignidad intacta a pesar. La humillación deliberada que la bola de nieve había sufrido había detenido justo antes de caerse en su conferencia. Material esparcido por el suelo, sus posesiones privadas ahora espectáculo público. Presentaré una queja, dijo en voz baja, sabiendo que las palabras en sí mismas tenían poco peso en un sistema diseñado para proteger a aquellos con autoridad. ¿Qué harías si te discriminaran en el aeropuerto? ¿Lo grabarías o mirarías hacia otro lado fingiendo que no está sucediendo? Comparte tú. Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para disfrutar más de esta historia después de navegar por The Gauntlet of retrasos en la verificación de control aleatorio y violación de equipaje. Sara finalmente abordó. El avión relajó sus hombros ligeramente mientras localizaba el asiento 2 a ventana. Asiento de primera fila, la posición premium que legítimamente había comprado un pequeño. Victoria después de 30 minutos de acoso calculado, se acomodó en el asiento. Guardar su ahora desordenado equipaje de mano debajo del asiento frente a ella en lugar de en el compartimento superior fue una medida defensiva. Choice mantiene sus pertenencias cerca después de la invasión del capitán Westbrook. Busca la bola de nieve para su hija, milagrosamente intacta, permaneció agarrada en su mano antes de envolverlo cuidadosamente en una bufanda y colocarlo en su bolso. A su alrededor se desarrollaba el ritmo familiar de los preparativos previos al vuelo. La azafata Melissa Parker se movió eficientemente a través de la cabina de primera clase ofreciendo bebidas antes de la salida a los pasajeros en un C1 de 2B. Hombres de negocios totalmente blancos que recibieron atención inmediata, sonrisas cálidas y preguntas solícitas sobre su comodidad. Los ojos de Melissa se deslizaron más allá de Sara como si el asiento estuviera vacío, no una ni 2 veces, pero repetidamente, una invisibilidad deliberada impuesta por una negligencia calculada. El contraste era marcado e inconfundible para cualquiera que prestara atención al pasajero en 2B. Recibió su segundo whisky mientras que Sara no había sido reconocida. Una vez disculpe, dijo Sara mientras Melissa pasaba por cuarta vez su voz medida y profesional. ¿Podría tener una botella de agua, por favor? Melissa continuó su camino por el pasillo sin detenerse, sin girarse, sin la más mínima indicación de que había escuchado la petición. La actuación de la sordera fue impecable. Ella respondió inmediatamente a una pregunta de 3B. Momentos después Sara vio esto. Coreografía de discriminación con el ojo entrenado de alguien que había documentado innumerables casos de discriminación selectiva. Tratamiento de quien fue atendido, quien fue ignorado y quien recibió el beneficio de la duda. Quien fue considerada culpable. La única diferencia hoy fue que ella lo experimentó en primera persona en lugar de revisando evidencia. Después del hecho, pasaron 5 minutos. Melissa distribuyó caliente toallas saltando el asiento 2A, tomó pedidos de bebidas para el vuelo saltando el asiento 2A. Ofrecieron revistas saltando el asiento 2A. El mensaje era inconfundible: no eres digno de servicio, no perteneces aquí, tu comodidad no importa. Sara presionó el botón de llamada sobre su asiento, la señal universal para solicitar la asistencia de un asistente de vuelo. En cuestión de segundos,
Melissa extendió la mano y lo desactivó sin decir palabra y sin siquiera mirar a Sara, que continuaba con su preparativos como si nada hubiera pasado. El pasajero en 2B, un hombre blanco de mediana edad en un carro. El traje observó este intercambio con creciente incomodidad. Disculpe, le dijo a Melissa. Mientras le entregaba una toalla tibia, la mujer a mi lado le pidió agua 3 veces. ¿Podrías ayudarla, por favor? La sonrisa de Melissa se intensificó casi imperceptiblemente. Llegaré a ella cuando tenga tiempo, respondió su tono haciendo. Está claro que ese momento podría no llegar nunca o estar muy ocupado con la partida. Preparativos, la negación sistemática del servicio básico que definió él. Experiencia de primera clase continuada con precisión metódica, cada solicitud denegada. Cada gesto ignorado, cada acto de borrador contribuye a un mensaje que estás enviando. No, bienvenido aquí. Sara sacó su teléfono y abrió la aplicación Notas, documentando cada incidente con marcas de tiempo, descripciones y nombres. Años de trabajo de investigación le habían enseñado la valor de las notas contemporáneas, detalles precisos registrados en el momento. Luego lo reconstruyó más tarde, pero aún no sabía cómo se usarían esas notas, pero 20 años de instinto policial le dijeron que preservara la evidencia que tenía. La documentación metódica fue interrumpida por una figura familiar que apareció al frente de la capitana de cabina. Victoria Westbrook había entrado para lo que anunció como una control de seguridad rutinario previo al vuelo, aunque en 15 años de vuelos frecuentes Sara nunca había visto a un capitán realizar una inspección de la cabina de pasajeros. No se trataba de una comprobación de rutina. Era la continuación del acoso selectivo que comenzó en la terminal. Los ojos del capitán Westbrook recorrieron la primera clase cabina antes de fijarse en Sara. Su expresión endureció, los labios presionando en una delgada línea de desaprobación la hizo acercarse con deliberada lentitud, deteniéndose directamente al lado del asiento. Dosa, debe haber algún error, anunció en voz alta, asegurándose de que los pasajeros pudieron oír que la declaración no estaba dirigida a Sara, sino a la cabina en general, como si su presencia fuera un problema. Error del sistema en lugar de un pasajero legítimo. No hay error acá. Sara respondió con calma. Este es mi asiento asignado. Hizo un gesto hacia la zona de embarque. Pase, todavía en su mano evidencia de su derecho a ocupar este espacio. La voz del capitán Westbrook Rose, abandonando todo pretensión de profesionalismo. Personas como usted no pertenecen a la primera clase de mi avión. Declaración colgaba en el aire, explícita e innegable, presenciada por una cabina llena de los pasajeros, que visiblemente retrocedieron ante el prejuicio manifiesto, se extendieron por todos lados. En la cabina de primera clase, una mujer en 1B jadeó audiblemente al hombre de negocios en 2B. Una pareja se movió incómodamente y la tercera fila intercambió miradas preocupadas. En la era de los videos virales y momentos que ponen fin a una carrera capturados en teléfonos inteligentes, una discriminación tan flagrante parecía casi anacrónica, pero aquí se estaba desarrollando en tiempo real, con la autoridad del capitán dándole peso institucional. Expresión de Sara. Ella permaneció serena, pero su pregunta fue al corazón del asunto. ¿Qué quiere decir exactamente con gente como yo? La pregunta era una trampa y ambos lo sabían. No había una respuesta no discriminatoria posible. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? El capitán Westbrook respondió, redoblando la apuesta en lugar de retirarse. Estás fuera de lugar aquí. Las palabras llevaron siglos de historia. ¿Quién pertenecía a dónde? ¿Quién decidió qué sucedió? Para aquellos que cruzaron límites invisibles, la cabaña se había vuelto silenciosa. Incluso los sonidos ambientales del embarque parecían haberse desvanecido. Todos los pasajeros estaban. Ahora somos testigos de una situación en escalada donde la dinámica de poder parecía clara. El capitán uniformado versus el pasajero solitario que reconoce lo histórico. Importancia de lo que estaba sucediendo. Sara tomó su teléfono para documentar lo que estaba sucediendo. Interacción, no para una demanda ni para una compensación, sino para rendir cuentas. Este momento no se pudo negar después, no se pudo minimizar, no se pudo reescribir para culpar a la víctima. Melissa se materializó instantáneamente con una velocidad nunca antes vista cuando se solicitó el servicio y no se permitió ninguna grabación durante el mismo. Controles de seguridad, declaró, posicionándose para bloquear el teléfono de Sara. La coordinación entre el capitán y el auxiliar de vuelo reveló su práctica dinámica, creó la confrontación. Mientras que el otro impuso reglas arbitrarias para impedir la documentación, pero ya era demasiado tarde. Los pasajeros habían comenzado a grabar en los asientos 1D, 3A y 4, los teléfonos inteligentes estaban discretamente. Capturar lo que se había transformado de una discriminación casual a algo cercano a lo público.
La frustración de la capitana Westbrook aumentó cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Apuntó con el dedo directamente a la cara de Sarah, lo suficientemente cerca como para que Sarah pudiera sentir el desplazamiento del aire. Intrusión física del espacio personal, está siendo disruptivo, acusó. La voz se tensó por la ira, la acusación era absurda a primera vista. Sarah no se había movido de su asiento, no había alzado la voz, no había hecho nada más que existir. En un espacio que el capitán Westbrook creía que no debía ocupar, estoy sentado tranquilamente. En mi asiento asignado, Sarah respondió aún tranquila, aún mesurada, aún profesional. A pesar del creciente acoso, sus manos permanecieron visibles en los apoyabrazos, una posición habitual desde años de entrenamiento para la desescalada, nada que pudiera malinterpretarse como una amenaza, nada que pudiera justificarlo. Una mayor escalada, pero el capitán Westbrook no estaba interesado en la desescalada. El tono y el lenguaje corporal son agresivos y amenazantes, afirmó, fabricando una realidad que existía. Solo que en su percepción era una táctica familiar para cualquiera que hubiera estudiado o experimentado. La discriminación racial interpreta el comportamiento neutral como una amenaza cuando se realiza por ciertos organismos. El empresario en el asiento 2B que había presenciado toda la interacción. Desde una distancia de menos de 2 pies finalmente intervino, ella no se ha movido ni levantado. Su voz dijo dirigiéndose directamente al capitán Westbrook, manténgase fuera de esto. La capitana Westbrook mostró su autoridad, ahora abiertamente desafiada por un pasajero al que normalmente trataría con deferencia. Ella está creando un ambiente hostil, la ironía de la declaración. No pasó desapercibido para ninguno de los presentes, la única hostilidad emanaba de la propia capitana, la atmósfera era tensa únicamente. Debido a su creciente comportamiento, Sarah reconoció la peligrosa trayectoria de la situación, la única hostilidad que viene de usted y su personal, declaró. De hecho, su voz sigue siendo tranquila pero directa, la verdad de la declaración. Validado por cada testigo presente, empujó al capitán Westbrook más allá de su punto de quiebre, eso es todo, declaró. Melissa se sonrojó de ira y llamó a seguridad para que sacaran a este pasajero. Melissa se trasladó al intercomunicador de la cabina con deficiencia practicada la misma eficiencia. Notablemente ausente cuando se solicitó el servicio de seguridad a primera clase. Anunció el pasajero disruptivo, las palabras resonaron a través del avión transformándose. Un asiento de primera clase en una escena de un crimen, un pasajero que paga en una supuesta amenaza. Pasaron 3 minutos de intenso silencio. El capitán Westbrook montaba guardia como si fuera Sarah. Podría intentar escapar aunque no se había movido de su asiento, los pasajeros continuaron grabando. Documentando discretamente lo que muchos ya reconocieron como un abuso que puso fin a su carrera. Autoridad. 2 oficiales de seguridad del aeropuerto llegaron a la puerta del avión. Expresiones profesionales pero confundidos mientras escaneaban la cabina, no vieron ninguna interrupción. Solo una mujer negra serena sentada tranquilamente en 2A mientras el capitán rondaba cerca, visiblemente agitada, la retiran inmediatamente. El capitán Westbrook exigió. Señalando a Sarah, ella amenazó a mi tripulación, la acusación no fue meramente falso, pero imposible de conciliar con la escena tranquila que tenían ante sí los agentes de seguridad que entraron de inmediato. Acción. No he hecho nada malo. Sarah afirmó tranquilamente que esto es racial. Perfilando las palabras nombradas, la realidad que se había estado desarrollando a simple vista. La segmentación sistemática basada en la apariencia en lugar del comportamiento. Ella va a jugar la carta racial, exclamó el capitán Westbrook, elevando su voz hasta un. Casi grita la frase en sí misma, desestimando la discriminación documental como imaginaria. Reveló más que cualquier testimonio de un testigo sobre sus perspectivas y prejuicios hacia los oficiales de seguridad. Intercambiaron miradas listas para usar su posición en lo que claramente se había convertido en una situación, pero Sarah se acercó lentamente. Deliberadamente hacia el bolsillo interior de su chaqueta. Tal vez mi identificación aclarará que ella comenzó su movimiento. Un telegrama sin prisas no amenazaba, pero la reacción del capitán Westbrook fue inmediata y sorprendente. Desproporcionadamente y sin previo aviso, le dio una fuerte bofetada a Sarah en la cara. El impacto resonó en la cabina repentinamente silenciosa. Ella buscaba un arma y gritó la justificación que siguió. La violencia, en lugar de precederla, el tiempo pareció suspenderse tras ella. De los pasajeros del asalto congelados por la incredulidad, los oficiales de seguridad momentáneamente. Paralizada por la inesperada escalada, la mano de Melissa cubriendo su boca en un reconocimiento tardío de que una línea había sido irrevocablemente cruzado. Si estuvieras en el lugar de Sarah, ¿qué hubieras hecho después de la bofetada?
Comparte tu opinión en los comentarios y no te quedes atrás. Olvídate de presionar el botón suscribirse ahora. El impacto del impacto permaneció en la mejilla de Sara mientras completaba lenta y deliberadamente el movimiento fue interrumpida por violencia. Del bolsillo de su chaqueta sacó no un arma sino una placa. Cualquier insignia, pero una que cualquier agente de la ley pudiera reconocer al instante, la levantó sin hablando dejando que el escudo dorado y la tarjeta de identificación hablen por sí solos. El silencio se extendió un tiempo, 2 tiempos, 3, y el reconocimiento amaneció en múltiples caras al mismo tiempo. El oficial de seguridad superior rompió el silencio, su voz se quebró. Un poco con incredulidad el jefe Jackson de la Policía Metropolitana a esta postura. Enderezó involuntariamente la respuesta instintiva de un oficial subalterno en presencia de mando liderazgo. La transformación fue instantánea. Capitán Victoria. El rostro de Westbrook palideció cuando las implicaciones completas le impactaron. La mano que hace unos momentos golpeó a un pasajero comenzó a temblar visiblemente. La autoridad absoluta que ejercía segundos antes se evaporó y fue reemplazada por el horror naciente de una situación irreversible. Como consecuencia, el oficial de seguridad desenganchó su radio y toda vacilación desapareció. Sus siguientes palabras fueron: entregado con claridad profesional, necesito respaldo y apoyo de arresto en la puerta. 37. La capitana Victoria Westbrook está detenida por agredir al jefe Sara Jackson en un solo momento, en una sola revelación. El poder dinámico que moldeó cada interacción desde la terminal había invertido completamente a la mujer repetidamente. Le dijeron que no pertenecía y tenía más autoridad que cualquier otra persona en el avión. La mujer lo despidió y lo ignoró. El agredido era el agente del orden público de más alto rango en la jurisdicción, el capitán Victoria Westbrook. Estaba a punto de aprender la lección más cara de su carrera. Las suposiciones tenían consecuencias, los privilegios tenían límites y la justicia a veces llegaba vestida con ropa casual. En la categoría 2 a la revelación de Sara Jackson. La placa congeló el tiempo en la cabina de primera clase del vuelo 1143 durante 23 segundos, capturado en múltiples grabaciones de pasajeros. Nadie habló, nadie se movió, el único sonido era el zumbido ambiental del sistema de ventilación del avión y el murmullo distante de los pasajeros que embarcan inconscientes del cambio sísmico. Ocurriendo en primera clase, la capitana Victoria Westbrook se apoyó contra la pared del mamparo con la mano derecha todavía suspendida en el aire. La mano que hace unos momentos golpeó al agente de la ley de más alto rango en el área metropolitana. Su rostro había perdido el color tan completamente que varios los pasajeros lo describieron más tarde como 20 años fantasmales de autoridad sin control. Privilegio protegido de derecho aislado, todo colapsando en un solo momento de consecuencia irreversible. Oficial de Seguridad Superior Robert Díaz, 15 años, con seguridad aeroportuaria cubierto. Primero, su entrenamiento superó su sorpresa cuando desenfundó las esposas de su cinturón. Con deficiencia practicada, la capitana Victoria Westbrook anunció formalmente: estás bajo arresto por agresión. Las palabras penetraron la incredulidad congelada del capitán Westbrook. No puedes hacer esto. Ella. Voz de protesta levantándose con indignación. Soy el capitán. La declaración emergió como si el título en sí mismo le confiriera inmunidad, como si su uniforme creara una barrera contra una capacidad que tenía. Hasta este momento, demostrado en gran medida como cierto, el oficial Díaz se colocó detrás. Al asegurarle el primer brazalete alrededor de la muñeca, con un clic metálico que resonó en la cabina, golpeó un. El jefe de policía declaró con total naturalidad frente a 200 testigos y al menos un docena de cámaras, aseguró el segundo puño, completando la manifestación física de la autoridad. Transfirió su rango, no lo coloca por encima de la ley. La realidad de su situación comenzó. Para penetrar la conmoción del capitán Westbrook, luchó contra las restricciones. El movimiento era torpe e indigno. A diferencia de su habitual presencia de mando cuidadosamente coreografiada, esta es una. Por error estaba llegando a la justificación, murió en sus labios mientras ella. Me di cuenta de lo hueco que sonaba y de lo completamente contradicho por los testimonios de los testigos y el video. La azafata Melissa Parker emergió de su propia parálisis moviéndose hacia los oficiales con la energía desesperada de alguien que ve su carrera implosionar en tiempo real. Debe haber algo. Ante el malentendido, ella comenzó a posicionarse entre los oficiales y el capitán. El capitán Westbrook simplemente estaba siguiendo los protocolos de seguridad del segundo día de seguridad. La oficial Sarah Lynn, contratada recientemente pero igualmente profesional, dio un paso al frente. Da un paso atrás, advirtió su tono sin dejar espacio para la negociación o serás arrestado por obstrucción. La mano del oficial Lynn se movió hacia sus propias esposas dejando en claro esto.
No era una amenaza de ídolo, ya tenemos múltiples declaraciones de testigos sobre su acoso coordinado al jefe Jackson. Melissa se retiró, la autoconservación finalmente anuló la lealtad hacia ella. El capitán miró hacia Zeta, abriendo la boca como para ofrecer algo tardío. Disculpa o explicación, pero lo pensé mejor cuando llegó el momento de las palabras. Pasado el tiempo de las consecuencias, había llegado la conmoción había provocado. Atención más allá de la cabina de primera clase, pasajeros en clase económica registrados a través de los auxiliares de vuelo asignados a la cabina principal, bajo la cortina divisoria, se cernían con incertidumbre en la cocina susurrando. Entre ellos, las palabras se propagaron por el avión con la eficacia viral de una noticia impactante. El capitán le dio una bofetada. Pasajero, el pasajero es un jefe de policía, están arrestando al capitán, el gerente de la estación de la aerolínea. Kenneth Williams, de 22 años en Atlantic Airways, se apresuró a subir a bordo con la cara enrojecida. Con esfuerzo y alarma, había recibido 3 alertas de emergencia. Al mismo tiempo, el capitán fue arrestado y un pasajero de alto perfil fue agredido. La salida se retrasó en la confluencia de los desastres operativos, legales y de relaciones públicas lo habían impulsado desde su oficina hasta la puerta 37 en un tiempo récord. Jackson comenzó a acercarse a Sarah con la cautela de alguien que se acerca a una munición sin detonar. Estoy mortificado. Disculpa fragmentada mientras luchaba por encontrar palabras adecuadas a la situación, lo que el lenguaje corporativo abordaba. Jefe de policía siendo perfilado racialmente y agredido físicamente por una aerolínea. El personal Sarah Jackson no se había movido del asiento 2, no había levantado la voz, no había. Mostró la ira que la mayoría consideraría plenamente justificada dadas las circunstancias. Quiero toda la seguridad. Las imágenes se conservaron inmediatamente, afirmó, con voz profesional pero firme, no una solicitud pero una directiva de la más alta autoridad policial en la jurisdicción desde la terminal a puerta. Área del jet bridge y el avión, cada cámara, cada ángulo que conocía. Experimente cuán rápidamente la evidencia puede desaparecer cuando instituciones poderosas se enfrentan. Responsabilidad. Kenneth asintió rápidamente mientras ya estaba escribiendo directivas en su tableta. Curso jefe, ya tengo su tableta, sonó con una videollamada entrante interrumpiendo su respuesta a la pantalla. Protocolo de emergencia del CEO entrante mostrado en letras rojas intermitentes dentro. 90 segundos después del arresto del capitán Westbrook, el incidente se había intensificado hasta los niveles más altos de Atlantic Airways. La maquinaria corporativa que típicamente aislaba al personal de primera línea de las consecuencias había cambiado de dirección ahora, operando a una velocidad sin precedentes para distanciar a la aerolínea del desarrollo. Catástrofe. Kenneth giró la tableta para mostrar la videoconferencia premium. El director ejecutivo de Airways, Richard Hamilton, apareció. La expresión de Hamilton reflejó la gravedad apropiada para una empresa de $4.000 millones. La empresa se enfrenta a una posible aniquilación de su marca a raíz de un video viral. Jackson Hamilton comenzó a prescindir de las cortesías corporativas en nombre de la Airways. Quiero disculparme personalmente por el trato inexcusable que me ha dado. Con experiencia, les aseguro que las acciones del capitán Westbrook no representaron ni nuestras políticas ni nuestros valores. Declaración cuidadosamente elaborada, probablemente examinada por los abogados, incluso en estos casos apresurados. Las circunstancias sonaban huecas frente a la evidencia que ya se extendía por las redes sociales. El comportamiento del capitán Westbrook no fue un incidente aislado, sino el culminación de un acoso coordinado que involucra a varios miembros del personal durante un periodo prolongado. Como para subrayar esto. Realidad. Melissa Parker fue abordada por 2 supervisores uniformados de la aerolínea que había abordado durante la declaración de Hamilton, asistente de vuelo Parker, su empleo con Atlantic Airways se termina con efecto inmediato, declaró el supervisor superior lo suficientemente alto para los cercanos. Pasajeros, por favor, escuchen, entreguen sus credenciales y salgan del avión. Acción de empleo de Swift. Normalmente se procede mediante investigaciones, audiencias y consultas sindicales. Reveló la desesperación de la aerolínea por contener los daños en el rostro de Melissa. Se desplomó mientras 27 testigos grababan su escolta desde el avión durante su carrera. Terminó en el mismo espacio público donde había participado en la humillación de Sarah a través de la aún abierta. La agente de la puerta de embarque del avión, Brenda Williams, fue visible en el podio de embarque. Cuando la seguridad de la aerolínea se acercó, su expresión confusa se transformó en sorpresa. Cuando le quitaron la identificación de la aerolínea del cuello 3 minutos después, el agente de la puerta de reemplazo tomó su puesto, la maquinaria de control de presa se aceleró.
Un capitán de reemplazo fue convocado desde el salón de la tripulación con prioridad de emergencia y se apresuró a bajar por el puente de embarque seguido por una tripulación de cabina de reemplazo. Completa el protocolo de la aerolínea para el manejo de la cabina. Las interrupciones se habían expandido a una escala sin precedentes, reemplazando cada miembro del personal que tuvo contacto con el jefe Jackson durante el vuelo. Los pasajeros compartieron sus videos con autoridades entre sí y a pesar de que la conectividad de los vuelos internacionales aún no está disponible, activado con contactos fuera del aeropuerto, la tecnología moderna aseguró que la justicia se desarrolló a la vista del público, se transmitió en vivo y se compartió en todas las plataformas. Inmune a los encubrimientos institucionales o narrativas revisadas, la capitana Victoria Westbrook fue conducida a través de la terminal. Esposada, el símbolo máximo de autoridad, invierte su uniforme una vez que es un escudo. Contra la rendición de cuentas ahora sirvió como un fondo de alto contraste para sus restricciones, amplificando el impacto visual. De su caída los medios ya estaban posicionados en el aeropuerto para una historia no relacionada girada. Las cámaras se enfocaron en este suceso de última hora, las imágenes protagonizarían los noticieros nocturnos de todo el país. Anuncios que resonaron en la terminal, todo el personal de Premium Airways se presentó por error en la emergencia. El entrenamiento del sistema de megafonía transformó el control de daños internos en admisión pública de una aerolínea que reconoce problemas sistémicos mientras intenta desesperadamente contenerlos. Las consecuencias se extendieron más allá del aeropuerto, en la sede de la Policía Metropolitana. La puerta de la celda de detención se cerró tras la capitana Victoria Westbrook con un golpe sordo definitivo de privilegio. La suspensión de la habitación de hormigón de Stark contrastaba marcadamente con la autoridad de mando de la cabina que tenía. Horas antes, su uniforme había sido cambiado por uno de uso estándar. Ropa de detención, la máxima ecualización en toda la ciudad en una conferencia. La habitación se convirtió rápidamente en lugar para las entrevistas de los testigos. Sarah Jackson proporcionó su declaración oficial y su relato se desarrolló con la precisión de quien intenta documentar incidentes cronológicos y factuales. Desprovistas de caracterización emocional pero ricas en detalles verificables, sus notas de el avión resultó ser una documentación contemporánea invaluable que fortaleció una ya abrumadora caso en el área de reserva. La toma de barro del capitán Westbrook capturó a una mujer desenredando en tiempo real el cel. La expresión de sorpresa, los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta revelaron a alguien. Al encontrarse con una verdadera responsabilidad, quizás por primera vez la fotografía aparecería en las noticias. Sitios en cuestión de horas, Jude puesto con imágenes de su foto de perfil profesional de la aerolínea en un visual antes y después de. Las consecuencias se dieron cuenta al regresar al aeropuerto. El jefe Jackson revisó a los pasajeros. De los testimonios recogidos por los agentes que acudieron al lugar, lo que surgió no fue simplemente documentación de los incidentes de hoy, sino una patrón que se remonta a la carrera del capitán Westbrook, un hombre de negocios negro. Recordó que 3 meses antes le habían preguntado por su billete de primera clase. Una médica de Oriente Medio describió cómo la sacaron de un vuelo después de que el capitán Westbrook afirmara que se sentía incómoda con su presencia. Un asistente de vuelo hispano compartió haber sido reasignado de capitán. Los vuelos de Westbrook después de que el capitán se quejara de sus habilidades de comunicación a pesar de su perfecto inglés. Patrón extendido más allá de un solo día, más allá de un solo objetivo revelador. La discriminación sistemática operó con protección institucional. Hasta hoy un representante de la Administración Federal de Aviación llegó a la jefatura de policía dentro de las 3 horas posteriores al incidente sin precedentes. Velocidad para una agencia reguladora típicamente deliberada en sus procesos. Su declaración fue: la licencia de piloto del capitán Westbrook está suspendida en espera. Investigación. La acción provisional que normalmente se reserva para los pilotos sospechosos de abuso de sustancias o graves problemas de seguridad. Las violaciones reflejaban la gravedad con la que se estaba tratando el incidente a nivel federal a medida que se acercaba la noche. La capitana Victoria Westbrook se sentó sola en una celda de detención esperando su comparecencia. La jefa Sarah Jackson se preparó para dirigirse a una conferencia de prensa organizada apresuradamente y, en las plataformas de redes sociales, el hashtag volar mientras el negro se convirtió en el número 1. Tema de tendencia en todo el mundo, millones de usuarios comparten sus propias experiencias de discriminación en la aviación. ¿Qué pasó en el vuelo 1143? Nunca se trató solo de una bofetada, se trataba de quién pertenecía a dónde, quién decidía y ¿qué pasó cuando la autoridad sin control se encontró con un poder inesperado pocos días después? Dentro de la sala del Tribunal 4B,
La excapitana Victoria Westbrook se sentó en la mesa del acusado con un uniforme azul marino conservador. El traje que no podía disimular cuánto peso había perdido durante la prisión preventiva había desaparecido. Presencia la autoridad reflexiva, la confianza incuestionable que una vez irradió de ella. En su lugar se sentó una mujer uniforme, disminuida no por la responsabilidad en sí, pero por su suposición de toda la vida, nunca lo enfrentaría. Juez Eleanor Michaels, 32 años en el Tribunal Federal, conocidos ni por su indulgencia ni por su excesiva dureza. Revisó el expediente que tenía ante sí con deliberada minuciosidad. La sala del tribunal celebró su respiración colectiva mientras ella levantaba la vista y se quitaba las gafas de lectura en un gesto que los habituales de la sala del tribunal reconocían. Precedieron declaraciones significativas. El acusado se declaró culpable de todos los cargos. El juez Michaels comenzó su. La voz se transmite sin esfuerzo a través del espacio silencioso, basándose en la evidencia abrumadora. Y el acuerdo de culpabilidad alcanzado con los fiscales, este tribunal, lo sentenció a usted 6 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y quizás lo más importante, prohibición de por vida de trabajar en la industria de la aviación. En este caso, el juez Michaels. Continuar inclinándose ligeramente hacia adelante para enfatizar, envía un mensaje de que ninguna posición de autoridad lo coloca por encima de. La ley decía que el uniforme que vestías debía significar responsabilidad, no inmunidad. Sus acciones traicionaron la confianza depositada en usted por su empleador, sus pasajeros y el público. Westbrook mantuvo su mirada fijada en la mesa antes de asentir casi imperceptiblemente. El juez detalló los términos de su libertad condicional, incluyendo capacitación obligatoria contra prejuicios, servicio comunitario y comunidades marginadas y la entrega permanente de su licencia de piloto al otro lado de la ciudad en un sala de conferencias corporativa 73 pisos sobre la ciudad. Los ejecutivos de Airways firmó los documentos finales de un acuerdo de demanda colectiva de $40 millones con el fondo. Compensaría no solo a los pasajeros del vuelo 1143 que presenciaron el discriminación, pero cientos de otros viajeros se presentaron con experiencias similares una vez que el caso se hizo público. El acuerdo público incluyó disposiciones no monetarias que transformarían las prácticas de la industria en obligatorias. Capacitación sobre sesgos para todo el personal que atienda al cliente, procedimientos de queja revisados, seguimiento transparente de los informes de discriminación, y quizás lo más importante, la inclusión en la lista negra permanente de la industria de la agente de puerta Brenda Williams y otros 5 empleados cuyo patrón se reveló un comportamiento discriminatorio durante el descubrimiento, pero la justicia actuó de manera injusta. Solo el comienzo de la verdadera rendición de cuentas requirió un cambio de sistema 6 meses después. Vuelo 1143, la jefa Sarah Jackson se presentó ante una fuerza de tarea conjunta de los funcionarios reguladores de los ejecutivos de transporte y los líderes de derechos civiles. Ya no estaba en el cierre informal de ese fatídico día, llevaba el uniforme formal de su oficina estrella sobre sus hombros, reflejando las luces del techo mientras describía las estrategias de implementación para el nuevo gobierno federal. Las directrices de rendición de cuentas sin un cambio sistémico son solo teatro, dijo. Los líderes reunidos, su autoridad silenciosa dominando la sala sin levantar la voz. Nuestro objetivo no es castigo sino la transformación, creando sistemas donde tales incidentes se convierten en imposible en lugar de meramente punible. La transformación se desarrolló en toda la industria. Las aerolíneas implementaron sistemas de procesamiento de pasajeros a ciegas con una velocidad notable, donde los asientos, las asignaciones y mejoras se determinaron exclusivamente por el historial de gastos del estado de membresía y otros objetivos. Métricas que eliminan los juicios subjetivos que permitieron la discriminación. Fomentar un sistema de denuncia anónimo accesible mediante códigos QR al embarcar. Los pases y materiales de a bordo generaron informes de transparencia sin precedentes. Aumentó un 300% en el primer mes, no porque los incidentes hubieran aumentado sino porque los pasajeros ahora creían que informar conduciría a la acción en lugar de la indiferencia. Quizás lo más significativo son las imágenes de seguridad de los aeropuertos Gates y ahora, la aeronave se preservaba automáticamente cuando se presentaban quejas, eliminando las convenientes dificultades técnicas que antes permitían obtener pruebas. Desaparecer la medida a la que se resistía originalmente por ser costosa y logísticamente desafiante se volvió obligatoria después de 3. Las principales aerolíneas descubrieron que su implementación resultó en un 70% menos de reclamos por discriminación en 90 días. El comportamiento cambia cuando la rendición de cuentas se vuelve inevitable en lugar de teórica, una iniciativa de contratación diversa. Gráficos de demografía del personal de aerolíneas transformadas,
particularmente en puestos de liderazgo. La industria que alguna vez se enorgullecía de un cierto código de apariencia para prácticas de contratación excluyentes ahora muestra diversidad. En los materiales de reclutamiento, lo que comenzó como gestión de la reputación evolucionó a ventaja competitiva como liderazgo diverso correlacionado con mejores puntajes de satisfacción del cliente y reducción. Tasas de quejas en una academia de aviación. El jefe Jackson se dirigió a los graduados que se gradúan. Clase futuros pilotos, auxiliares de vuelo, controladores aéreos y apoyo. Personal que dará forma a la industria durante las próximas décadas. La autoridad requiere rendición de cuentas, les dijo sus palabras. Transmisión en vivo a los programas de aviación. A nivel nacional, el poder que tendrá sobre los pasajeros, sobre su seguridad, sobre sus. La dignidad viene con la responsabilidad de ejercer ese poder de manera equitativa. Tu uniforme no es un escudo contra las consecuencias, sino un recordatorio visible de tu obligación hacia aquellos a quienes amas. Entre el público aparecieron varias caras conocidas de antiguos pasajeros de vuelo 1143 que habían sido contratados como oficiales de cumplimiento durante todo la experiencia de primera mano de la industria con la discriminación se había transformado.